El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. Dos boletos para Aida. 2 de mayo de 1972. Solo tenemos que ampliar nuestro concepto sobre la causalidad para poder excusar todo y perdonar todo. Antes de comenzar, permítanme leer algo de las Escrituras. El capítulo 25 del Génesis nos dice: En tu vientre yacen dos naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una la dominará, pero la más joven reinará sobre la mayor. El primero es el hombre del sentido. Estoy mirando esta habitación y todo lo que hay en ella. Y ese es el hombre sensorial. Mi percepción normal de los objetos corpóreos, como esta habitación y su contenido, se llama sentido percibido. Lo que aún no está presente, pero lo percibo, a eso le llamo imaginación. Ese está destinado a gobernar. Ese es el segundo hombre, el Señor de los cielos. El primer hombre es de la tierra, un hombre hecho de polvo. El segundo es del cielo. Estamos aquí en este mundo, y este es el mundo del estado dual que ya existe dentro de cada niño al nacer. Por un lado, tenemos el hombre físico, el hombre de polvo, y por otro lado tenemos el hombre espiritual, el hombre de la imaginación, y este es el hombre inmortal. Cuando veo esta imagen de la dualidad del hombre, y como todas las cosas son creadas por este hombre oculto, perdono todo lo que hace el hombre físico en el mundo, porque el hombre físico es solamente un estado. Un ser está interpretando todos los papeles. El ser que interpreta el papel del ladrón es el mismo ser que interpreta el papel del juez que juzga al ladrón. El asesino y el asesinado son dos papeles diferentes, pero el ser interior es uno solo. Permíteme explicar todo esto con una simple historia. Hace unos 8 años estaba en Nueva York por un mes. Y dos de mis hermanos, Victor y Lawrence, vinieron a pasar 2 semanas conmigo. Se hospedaron en el mismo hotel. Querían ver todo lo que pudieran durante su visita, así que les compré 14 entradas para espectáculos. Incluso iban 2 veces al día, por la tarde y por la noche. Querían ver todo lo que podían durante esas 2 semanas. Pero lo que mi hermano Lawrence más quería ver era la nueva presentación de Aida. Pero todos los periódicos decían que las entradas se habían agotado desde el mismo momento en que se declaró que era una nueva presentación. Naturalmente la presentación iba a tener la misma música, la misma partitura, pero una nueva escenografía, o algo nuevo. Y esto capturó la imaginación de todos los amantes de la ópera, y todos querían ver a Aida. Así que la presentación que mi hermano más quería ver era Aida, pero los periódicos tenían esos anuncios enormes que decían: no hay ni un solo asiento disponible. Vengan a comprar asientos para los otros espectáculos. Me refiero al antiguo Teatro de la Ópera, cerca de la calle 40 y Broadway, e iba desde Broadway hasta el número 7, el antiguo Teatro Metropolitan. Así que esa mañana salimos. Le dije a Vic que no importaba, que íbamos a almorzar de todos modos, y que fuéramos a comprobarlo. Llegamos, y en el exterior había unos enormes anuncios. No hay asientos para Aida. Estaban pegados por todo el edificio del Metropolitan. Entré y había 3 colas hacia 3 ventanillas que vendían entradas para toda la temporada. Pero no había asientos para Aida. Me puse en la primera fila. Era una fila muy larga. Entonces vi que la tercera fila se movía más rápido que la primera y la segunda. Así que me puse en esa fila.
Todos se movieron rápidamente. Llegamos a la ventana, pero no teníamos ninguna esperanza de conseguir entradas. Pero antes de salir de mi habitación de hotel, simplemente asumí que ya tenía las entradas para mis hermanos. Yo no quería ir. Ellos querían verlo, así que asumí que ya les había regalado las 2 entradas. Me puse en esta fila y se movió rápidamente hacia la ventana. Cuando llegamos allí, a la ventana, un hombre alto y rubio, debe haber medido al menos 1,95 m, estiró la mano por encima de mi cabeza y desvió la atención del vendedor, haciéndole una pregunta. Mientras el que estaba delante de mí compraba asientos, no para Aida, porque estos estaban agotados. Está comprando 2 asientos para alguna otra ópera. Después de haber desviado la atención del vendedor, se marchó. Este hombre empujó algunos billetes debajo de la ventana. Mientras el vendedor miraba el dinero, el tipo rubio y alto ya está ahora en la puerta. Le había dado los billetes cuando el vendedor de repente dijo, solo me dio $3, no lo que me tenía que haber dado, y mencionó el dinero que debería haberle dado. Ante eso, el vendedor se quedó desconcertado. Me di la vuelta y grité al rubio alto. Le dije, señor. Grité tan fuerte que se tuvo que parar. Se dio la vuelta y yo le dije, vuelve aquí que te llaman. Volvió como un niño pequeño al que llevan a la fuerza por la nariz. Volvió y dijo, ¿qué pasa? Y el vendedor dijo, esto es todo lo que me dio, 2 billetes de $1. Él dijo, oh no, fueron 2 de 10. Le dije, no, yo estaba aquí, vi lo que hiciste. Le diste 2 billetes de $1, eso es todo lo que le diste. El hombre estaba atónito, estaba completamente aturdido y no sabía qué hacer. Le dije, estuve aquí, vi exactamente lo que pasó. Entonces abrió su cartera y había un montón de billetes de $1. Tenía un billete de $20 y 2 billetes de $10. Le dijo al vendedor, ¿cuándo descubrirás tu error de que te he dado 2 10? Y el hombre le dijo, al final de la temporada. Y con eso se acabó todo. Y el hombre entonces sacó el dinero y pagó las entradas y tomó de nuevo sus 2 billetes de $1. Entonces le dije al vendedor, quiero 2 asientos para ir esta noche y los quiero en el centro. Los quiero centrados. Me dijo, sí señor. Y cogió 2 billetes de lo que se llama el VIP. Siempre guardan algunas entradas. Cuando se agotan las entradas, en realidad siempre se guardan unos cuantos asientos para la gente muy importante. Yo no soy una persona muy importante, pero le salvé de la pérdida de $20, y rápidamente sacó los 2 asientos y me dijo, $20. Le di los $20, volví y les di los 2 asientos a mis hermanos. Ahora, hablemos del estado llamado ladrón. Estos 2 hombres habían elegido ser ladrones en su mundo. Son estafadores. Y esto tiene sentido. Dios creó todo con un propósito, incluso a los malvados para el día del desastre. Lean esto en el capítulo 16 de los Proverbios, en el 4º verso. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del castigo. El día del desastre no tiene por qué ser una guerra. Yo estaba preocupado por cómo conseguir estas entradas. Ese fue un momento problemático para mí. Simplemente supuse que las tenía y jugué mi parte en mi imaginación antes de salir de mi habitación de hotel. Que mis hermanos iban a ver esta noche el espectáculo de Aida, la nueva presentación de Aida. Entonces, 2 que ya se habían entregado al estado de un ladrón tuvieron que entrar en la fila. Tomé la primera fila y luego pasé a la tercera porque se movía más rápido. Así que ellos vinieron a mi fila y jugaron su papel maravillosamente. Si no hubieran hecho lo que hicieron, no habría recibido esas entradas, porque no soy un VIP. Pero el hombre me miró a los ojos y vio un hombre honesto, porque según él soy un hombre honesto,
que le salvó la pérdida de $20. Así que rápidamente sacó los 2 asientos y me los dio. Pagué por ellos, no me los dio gratis. Yo quería pagar por mis asientos, pero no se podían comprar. Decía, agotados, 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 por todo el Metropolitan Opera. Se podía leer en las paredes y en un anuncio en el periódico. Las entradas para ida están agotadas. Y yo fui ese día y conseguí esos asientos justo en la fila central. 2 asientos centrales para mis 2 hermanos, porque un hombre había interpretado su papel estupendamente. Se había entregado al papel del estafador. Y a él le resulta fácil ganarse la vida siendo un estafador. Hasta existen escuelas que enseñan a la gente a ser ladrones. ¿Lo sabían? Salen de la escuela y se dedican a esta profesión. Entonces ese es su papel y lo interpretan a la perfección. Algún día, tú también interpretas tu papel maravillosamente, y uno de ellos podría ser decisivo para que consigas lo que quieres en este mundo. Yo quería 2 asientos para Aida, y si no fuera por un estafador, no hubiera tenido esos 2 asientos. Así que viene a la fila donde yo estaba, se adelanta, y justo cuando llegué a la ventana, él coloca su mano sobre mi cabeza para desviar la atención del vendedor y el que está delante de mí, que está comprando 2 asientos. No para Aida, porque es imposible conseguirlos, pero está comprando 2 asientos para otro espectáculo. Y saca 2 billetes de $1 en vez de 2 de 10. Y entonces, el vendedor empieza a gritar, y yo me doy la vuelta como si estuviese inspirado. Usé todo mi tono de voz, y grité, Señor, vuelva aquí. Tenía que volver, así que volvió como un niño pequeño, y se puso a mi lado y me miró, pero no se atrevía a hacer nada, así que le dije, no le has dado nada más de lo que te está mostrando ahora. Le has dado exactamente lo que te está mostrando, porque yo estaba aquí y lo vi todo. Estaba indefenso. No podía golpearme, era más alto que yo. Yo mido 1,70 y él puede que tenga 1,90 o más. Un rubio fuerte y robusto, pero era impotente en mi presencia cuando le llamé de vuelta. Solo interpretó el papel, así que ¿no debería perdonarle? Hay infinitos estados en este mundo. Todo lo que tienes que hacer es olvidarte de los estados. Juega tu papel y todos los estados necesarios para que tu parte se cumpla estarán presentes en el momento en que los necesites. Así que fuimos a almorzar y mi hermano Lawrence y Víctor tenían sus entradas y esa noche fueron a ver a Aida. En tu vientre yacen 2 naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una la dominará, pero la más joven reinará sobre la mayor. El más joven es el segundo, y el segundo hombre es el hombre del cielo. Ese hombre es tu propia y maravillosa imaginación humana, que es Dios. No hay otro Dios. Ese es el Señor del cielo. El hombre exterior que lo viste está bajo la obligación de cumplir las órdenes del hombre interior. Todo el mundo está entrando en estados infinitos. Para entender este mundo, debes pensar a nivel de los estados. Él ha hecho todo para su propósito, incluso los malvados para el día de la angustia. No tienes que pensar en quién hará ese papel. Olvídate de quién lo hará. Nunca había visto a ese hombre, nunca había visto a su socio en el crimen. Esa fue su elección en la vida. Hay algunos que han elegido ser carteristas para el resto de su vida. Si son atrapados en el acto, eso es parte del juego. Ellos han elegido jugar ese papel. Hay otros que han elegido papeles para interpretar, como el señor Hoover, que acaba de partir de este mundo. Él eligió ese papel. Y hay otros que eligieron otros papeles. Sabiamente o no, entramos en estos estados, pero cuando el hombre interior comienza a despertar, elige su parte sabiamente. Todo depende de nosotros. Todo lo que quieras ser en este mundo, puedes serlo, si tienes en cuenta que solo son estados.
Te trasladas al estado porque el ocupante del estado no se diferencia del ocupante de cualquier otro estado. El que jugó el papel ese día del estafador para conseguir 2 boletos por $2 en lugar de $20 e ir a la calle y venderlos por $15 y hacerse unos cuantos dólares rápidamente, él también es Dios. Dios está interpretando todos los papeles. Todo lo que tenemos que hacer es ampliar nuestro concepto de causalidad para disculpar todo y perdonar a todos en este mundo. Yo le perdoné porque fue decisivo para conseguirme los 2 asientos que deseaba. Si él no hubiera jugado ese papel en ese momento, yo no habría conseguido mis entradas. Pero antes de salir de la habitación del hotel, simplemente supuse que mis hermanos tenían sus asientos y que iban a ver a Aida y volvían a casa muy encantado. Así que fuimos allí, sin esperanza. A mí no me preocupaba ninguna esperanza. Había 3 largas colas que estaban vendiendo no solo para el espectáculo de la noche, estaban vendiendo para el espectáculo de la tarde y para toda la temporada y con 1 mes de anticipación, hasta 2 meses de anticipación. Todos estaban disponibles y había 3 colas y 3 ventanillas abiertas. ¿Qué me hizo pasar a la tercera ventana? El Padre en mí. Él sabía quién iba a jugar cada papel, porque todos están en estados y mi ser más profundo es plenamente consciente de todos los estados que hay en el mundo. Si puedes interpretar un papel para ayudarme en la realización de mi sueño, lo harás. Si necesito un ladrón, debe haber un ladrón en alguna parte. Era un ladrón y jugó el papel del ladrón mucho mejor que el papel de un hombre honesto, para que yo pueda obtener los 2 asientos. Si hubiera interpretado el papel de un hombre honesto, entonces el vendedor me habría dicho, no porque no soy una persona importante y por lo tanto no hay entradas disponibles. No hay entradas disponibles. Se vendieron todas las entradas, pero no se vendieron todas. Y el ladrón hizo posible que yo consiguiera las 2 entradas. Así que cuando veas esto, perdona a todos los seres del mundo. Absolutamente todos. No debería perdonar a ese hombre que intentó robarle $20 a ese vendedor, cuando hizo por mí lo que nadie más podía hacer. Podía ir a todos los intermediarios de Nueva York, y ninguno podía conseguirme 2 asientos. Podría ir a cualquiera, y no podrían conseguirme 2 asientos para mis 2 hermanos. Quería que tuvieran la alegría de ver la nueva presentación de Aida. Así que fui yo mismo, y en mi imaginación ya tenía los asientos, y en realidad tuvo que ser un ladrón el instrumento que me consiguiera 2 asientos. ¿No debería perdonarlo por el papel que jugó? Se dirigió a la puerta, este hombre gigantesco, y volvió a mirarme, pero no tuvo el valor de acercarse y golpearme. Había algo en mí que le hacía ver en su propia mente, así que, a pesar de su altura y su fuerza, no se atrevía a golpearme, porque yo hablaba desde el nivel más profundo de mi conciencia. Así que no le condené. Él interpretó el papel que tenía que interpretar, y al interpretarlo, yo conseguí los asientos. Todo lo que tenemos que hacer es ampliar un poco nuestro concepto de causalidad para perdonar todo en el mundo, para excusar todo en el mundo. Solamente están interpretando sus partes. ¿Quieres un trabajo mejor? ¿Quieres tener más dinero en este mundo? O lo que sea que tú quieres tener. Es posible que un ladrón te ayude a conseguirlo, y lo hará sin saber que lo está haciendo. No lo juzgues, no lo condenes. Simplemente acuérdate de que tengo recursos y medios que el hombre físico no conoce. Mis recursos, los del hombre interior, no se pueden entender. Simplemente avanza suponiendo que ya has logrado lo que ahora es solo un deseo en el mundo exterior. Pero en tu interior, concéntrate en el deseo como si ya se hubiese cumplido. Así que esta noche es una noche de prácticas. ¿Sabes lo que quieres?
exactamente lo que quieres? Si lo sabes, haz lo mismo que hice yo al conseguir los 2 asientos. Haz lo que hice cuando no pude casarme con la mujer con la que deseaba casarme. Simplemente asumí que ella dormía allí y yo aquí, cerca de ella. Luego, en una semana, mi esposa hizo un acto que sin duda debo perdonarle. Ante los ojos del mundo, ella fue condenada por tomar algo sin parar por ello. Sin embargo, gracias a ese acto, yo obtuve mi libertad. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿No seré yo? Si hay algún culpable, soy yo. Si hay algún culpable en este mundo, es Dios. No hay nada más que Dios. Dios está haciendo todo en este mundo. Él creó todo en este mundo. Si en mí, Él es el segundo hombre, y el segundo hombre es mi imaginación, y eso es Dios. Entonces el hombre es toda imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros, y nosotros en Él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y eso es Dios. Yo, en mi imaginación, dormía como si estuviera felizmente casado con una mujer que las leyes del estado de Nueva York decían que nunca podría conseguir debido al matrimonio con mi primera esposa. Y en una semana, ella realizó un acto duramente por la sociedad. Sin embargo, ella fue el instrumento para obtener mi libertad y casarme con la mujer que ahora es la madre de mi hija. Entonces, ¿cómo puedo culpar a la que realizó el acto? Ella estaba en un estado. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Lo hice simplemente asumiendo que ya era libre y felizmente casado con una mujer con la que el estado de Nueva York dijo que nunca podría casarme debido a estas antiguas leyes que restringían mi deseo de conseguir la libertad. Aprende a perdonar a todos en este mundo. Todos interpretan su papel. En mi caso, yo he visto ladrones, a todo tipo de personas que interpretan su papel. Fueron instrumentos en el cumplimiento de mis deseos. Así que, ¿cómo puedo condenarlos? El último grito sobre la cruz. Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Perdónalos, porque todo el vasto mundo está interpretando un papel hasta que se despierta en ese cuerpo que está interpretando el papel y lo está haciendo automáticamente sin saberlo para alguien que está despierto y sabe exactamente lo que está haciendo. Y así todos interpretan su papel, porque Dios es el mismo Dios en todos. No hay dos dioses, solo hay un Dios. Ese Dios es tu propia y maravillosa imaginación humana. Cuando dices yo soy, eso es Dios. Esta noche ve y afirma audazmente que eres el hombre, que eres la mujer que quieres ser, y vive con esa suposición como si fuera verdad, y deja que todos estos estados dormidos hagan su parte. Permíteme decirte que a pesar de lo que parecen ser, están profundamente dormidos. No saben lo que hacen. Creyó que sabía lo que hacía. Entró en mi fila e interpretó su papel. Yo podía haber permanecido en la primera fila y esperar, y nadie habría hecho ese papel allí. Me moví a la otra fila, y aquí viene él. ¿Y cómo podría condenarlo? ¿Cómo podría sentir otra cosa que agradecimiento? Le diría gracias, porque ha interpretado el papel que debía interpretar como una obra de teatro. Alguien entra en una obra de teatro, se levanta el telón, y aquí viene el monstruo. Y lo interpreta maravillosamente, y el público sisea y lo condena. Si se condena el papel, ¿dónde está el autor? Que busquen al autor, porque él escribió el papel. Si hay algún elogio, dáselo al autor. Si hay alguna crítica, dásela al autor. Interpreté un papel antagónico en una obra en Broadway, y si no recibía silbidos cuando salía al escenario, si no me silbaban, pensaba que no estaba haciendo bien mi papel. Pero diría que el 99% de las veces, cuando salía y empezaba a interpretar mi papel, el público silbaba. Entonces sabía que estaba actuando muy bien. Estaba interpretando bien el papel, porque era un papel antagónico, y el público no podía contenerse, especialmente durante los espectáculos matinales cuando había niños allí. Había muchas madres y niños,
y no podían contener sus emociones y siseaban. Y yo sabía que estaba interpretando bien el papel, y a mí me emocionaban con sus silbidos, porque yo solamente estaba interpretando el papel escrito para mí. En este maravilloso mundo somos una infinidad de estados, y cada uno de nosotros se encuentra en un estado. Pero el único ser en un estado es también el único ser en todos los estados. Solo hay un actor. Dios solo actúa y está en todos los seres y en los hombres existentes. Él está en todos los estados, y su nombre en todos los estados es Yo Soy. Alguien elige el papel y quiere ser un ladrón. Piensa que es más fácil que levantarse e ir al trabajo, y seguir trabajando todos los días. Cree que para él es mejor vivir esa vida. Él ha elegido esa parte si lo hace deliberadamente, o puede haber caído en ella por el hábito de otros, y entonces es sin querer. Pero también pagará el precio. Eso es lo que tiene que considerar. Pagará el precio porque la parte tiene un precio, pero a pesar de eso, puede ser útil en la realización de tu sueño. Esto sucedió, yo diría que hace unos 7, 8 años. Era tan posible en mi mente. Mis hermanos pensaron que yo era muy valiente por hacer lo que hice con este gigante encima de mi cabeza. No se trataba de valentía. En ese momento vi lo que hizo. Y cuando le digo, no es cierto, yo vi lo que hiciste. Dejaste $2 y allí están. No dejaste ningún billete de $10. Entonces abrió su cartera y vi todos estos billetes de $1, muchos billetes de $1, una de 20 y un par de $10 al lado. Y entonces sacó los de $10 y los puso en la caja. Y tomó los billetes de $1. Y luego volvió a la puerta con el otro compañero suyo y me miró como si pudiera haberme matado, pero no pudo pegarme. No pudo. Ese día no pudo pegarme, porque estaba hablando de un nivel completamente diferente. Y en ese nivel, cuando supe que iba a conseguir mis asientos, eso fue lo único que me importaba. Y conseguí los 2 asientos. Y el vendedor dijo, sí, señor. Y me trató como si yo fuese el presidente. Él pensó, este es un hombre honesto que le salvó 20. Solo estoy interpretando el papel. Yo solo quería 2 asientos esa noche, porque eso es único lo que no podía regalarles a mis hermanos. Ya tenía todos esos asientos comprados para ellos, para todos los espectáculos de Broadway, durante las 2 semanas, noche tras noche, tarde y matinés. Tenían muchos espectáculos que ver. Así que te digo, si eres consciente de este ser dual dentro de ti, en tus miembros yacen 2 naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una la dominará, pero la más joven reinará sobre la mayor. En este maravilloso mundo, somos una infinidad de estados, y cada uno de nosotros se encuentra en un estado. Pero el único ser en un estado es también el único ser en todos los estados. Solo hay un actor. Dios solo actúa, y está en todos los seres y en los hombres existentes. Él está en todos los estados, y su nombre en todos los estados es Yo Soy. Alguien elige el papel y quiere ser un ladrón. Piensa que es más fácil que levantarse e ir al trabajo, y seguir trabajando todos los días. Cree que para él es mejor vivir esa vida. Él ha elegido esa parte si lo hace deliberadamente, o puede haber caído en ella por el hábito de otros, y entonces es sin querer. Pero también pagará el precio. Eso es lo que tiene que considerar. Pagará el precio porque la parte tiene un precio, pero a pesar de eso, puede ser útil en la realización de tu sueño. Esto sucedió, yo diría que hace unos 7, 8 años. Era tan posible en mi mente. Mis hermanos pensaron que yo era muy valiente por hacer lo que hice con este gigante encima de mi cabeza. No se trataba de valentía. En ese momento vi lo que hizo. Y cuando le digo, no es cierto, yo vi lo que hiciste. Dejaste $2 y allí están. No dejaste ningún billete de $10. Entonces abrió su cartera
y vi todos estos billetes de $1, muchos billetes de $1, una de 20 y un par de $10 al lado. Y entonces sacó los de $10 y los puso en la caja. Y tomó los billetes de $1. Y luego volvió a la puerta con el otro compañero suyo, y me miró como si pudiera haberme matado, pero no pudo pegarme. No pudo. Ese día no pudo pegarme, porque estaba hablando de un nivel completamente diferente. Y en ese nivel, cuando supe que iba a conseguir mis asientos, eso fue lo único que me importaba. Y conseguí los 2 asientos. Y el vendedor dijo, sí, señor. Y me trató como si yo fuese el presidente. Él pensó, este es un hombre honesto que le salvó 20. Solo estoy interpretando el papel. Yo solo quería 2 asientos esa noche, porque eso es único lo que no podía regalarles a mis hermanos. Ya tenía todos los asientos comprados para ellos, para todos los espectáculos de Broadway, durante las 2 semanas, noche tras noche, tarde y matinés. Tenían muchos espectáculos que ver. Así que te digo, si eres consciente de esta dualidad dentro de ti, en tu vientre hay 2 naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una dominará, mas la más joven reinará sobre la mayor. El más joven es el que realmente reina, y el más joven es tu imaginación. El mayor es el hombre del sentido. Estos son los hechos. Estos son los hechos de la vida. ¿Cuál es mi cuenta bancaria? Debo más de lo que la cuenta bancaria tiene ahora. Ese es el juicio de Esaú. Ahora Jacobo deposita 50 veces más de lo que hay ahora. En mi mente he depositado 50 veces más de lo que hay en la cuenta. ¿Cómo va a suceder? No lo sé. No sé más de lo que sabía cuando me fui a la Ópera Metropolitana. ¿Cómo voy a comprar asientos si los periódicos me dicen que no se puede comprar un asiento? Un gran anuncio. Ahorra tu tiempo, no vengas. O que hay otros asientos disponibles, pero no para Aida. Y yo quería entradas solo para Aida, y los obtengo gracias a un ladrón. Hola a todos, bienvenidos a El Pan y el Vino, el podcast donde exploramos el pan espiritual que nutre nuestra alma y el vino de la imaginación que tiene el poder de transformar nuestra realidad. Soy Marco Sanz, el creador de Neville Goddard Hispanoamérica en YouTube y también creador del grupo de Facebook Neville y la Vía de la Manifestación. Un saludo especial para quienes ya me conocen y han podido oír los capítulos anteriores de esta serie. Y para quienes se suman por primera vez, bienvenidos. En el episodio anterior hablamos del pan. Hoy hablaremos de un símbolo poderoso, la levadura. Entender esta relación pan-levadura nos permite penetrar uno de los misterios más grandes de la Biblia, el cómo opera el reino de los cielos en nosotros. En este episodio tendremos mucha interpretación bíblica y el resultado de mi investigación sobre el enigma de la levadura. Esta palabra aparece 67 veces en la Biblia, 46 veces en el Antiguo Testamento y 21 veces en el Nuevo Testamento. En la mayoría de las citas se prohíbe leudar el pan con levadura, excepto en 2 versículos. Uno en el libro de Levítico, donde se insta a comer pan con levadura, y el otro en el libro de Mateo, donde la levadura se compara al reino de los cielos. Esta diferencia en el significado interpretativo de la levadura me sonó interesante, por el hecho de pasar desde la impureza a la pureza, desde la prohibición hasta la aceptación de esta materia tan interesante. Mi investigación respecto de la levadura inicia en su origen etimológico, y desde ahí nos damos cuenta que levadura tiene un significado en el Antiguo Testamento y otro significado en el Nuevo Testamento. Pero primero hablaremos un poco de la levadura como materia orgánica,
Este producto es un hongo unicelular que es utilizado para la fermentación del pan y de la uva. El efecto que produce en el pan es el de descomponer el azúcar y transformarla en dióxido de carbono, lo cual producirá burbujas de aire que elevarán la masa, permitiendo que ésta quede más suave y esponjosa. Por otra parte, la levadura transforma el mosto de la uva en etanol o alcohol etílico. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y cada palabra encierra un mundo de significados simbólicos. La palabra para levadura carga una connotación negativa. Se asocia con algo que fermenta, que se hincha, que se agita y que altera lo puro. Sin embargo, también hay una interpretación más profunda y ancestral. Levadura en hebreo también puede entenderse como devorar ávidamente por la dulzura. Es decir, representa el deseo que seduce, que embriaga, que descompone lo puro al contacto con el placer exterior. En los tiempos antiguos, y especialmente en la tradición hebrea, existían muchos símbolos fálicos integrados en los rituales y textos sagrados. La levadura, por su capacidad de elevar la masa, era comprendida como una representación del impulso sexual masculino, del deseo carnal que alza, hincha y busca satisfacción inmediata. Este deseo no solo era físico, era espiritual. Era el grito de un alma que había olvidado su hogar. La levadura, al fermentar, produce agua, burbujas, expansión. Esta característica acuosa era asociada a la libido sexual. Además, el olor ácido, agrio, casi pútrido, que emana de la masa leudada en su proceso, era para los antiguos un símbolo del olor de la muerte, de la putrefacción de lo corruptible, y por eso era rechazada en todos los rituales sagrados. Se nos dice en Levítico 2, versículo 11, «Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura». La levadura era entonces el símbolo del poder de lo externo, del placer externo, del deseo caído, de la carne que no recuerda su origen. Representaba también la expulsión del paraíso, la ausencia de Dios, la desnudez, la ignorancia, la desobediencia, la separación, la muerte, la falta de fe. En ese contexto, la levadura era el símbolo del pecado original, el momento en que la conciencia cayó en la ilusión del mundo exterior y dejó de reconocer su poder interno. El hombre comenzó a buscar fuera lo que ya era suyo por derecho divino. La levadura en el hebreo del Antiguo Testamento representa la tierra psicológica en su estado de invierno, árida, endurecida, primitiva. Representa nuestras raíces psicológicas más densas: miedo, deseo, impulso, vergüenza, necesidad. Es nuestro tejido psicológico arcaico. El hombre no se acerca al mal, sino que el mal está dentro de él desde el comienzo. Está en su estructura básica, producto del propio olvido de su naturaleza misma. Pero, pese a esto, en el libro de Levítico encontramos lo siguiente en el capítulo 23, versículo 17. «De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová». En este versículo, la levadura, antes prohibida como símbolo de corrupción, es ahora aceptada como parte de la ofrenda. Esto representa una transformación del símbolo. La levadura ya no es impureza, sino el poder interno que hace crecer el deseo en la conciencia hasta que se manifiesta. Los 2 panes cocidos con levadura simbolizan los 2 aspectos de la mente, pensamiento y emoción, reconciliados, listos para ofrecerse como la primera evidencia de una creación consciente. Ya no hay separación. La conciencia, purificada y vibrando en la fe asumida, presenta al yo soy las primicias del estado deseado. Así es como se completa el ciclo.
del pan sin levadura de la Pascua, fe pura sin razonamiento, al pan con levadura del Pentecostés, deseo elevado y consagrado. La caída fue olvido. Este pan con levadura es memoria redimida. Pero, ¿por qué Levítico cambia el concepto de levadura? El libro de Levítico ha sido, para muchos, un terreno bastante árido, lleno de leyes, sacrificios, detalles rituales que parecieran lejanos a la vida interior del hombre moderno. Pero leído con ojos espirituales, Levítico no es un libro de reglas, es un laboratorio de transformación interna, una guía alquímica para aquel que, habiendo sido liberado del mundo de la esclavitud, es decir, de Egipto, está ahora en proceso de purificación y reintegración con su naturaleza divina. En Éxodo, el hombre es liberado de Egipto, símbolo de la esclavitud del pensamiento externo. Esta liberación no ocurre por fuerza humana, sino por la revelación que trae un estado de conciencia llamado Moisés. Yo soy el que soy. Es decir, el hombre despierta a su verdadera identidad. No soy cuerpo, no soy historia, no soy pasado, soy conciencia, yo soy. Pero esa libertad no es el fin, sino el comienzo. A partir de allí empieza el verdadero trabajo: refinar, purificar, ordenar, elevar. Eso es lo que representa el siguiente libro, Levítico. Levítico se presenta como un conjunto de leyes, sacrificios, instrucciones sobre pureza, alimentos, relaciones, cuerpos, vestidos, días y fiestas, pero en realidad es una obra maestra del simbolismo interior. Es el lugar donde se sacrifica lo viejo para dar paso a lo nuevo, se separa lo limpio de lo impuro, se enciende el fuego del altar, es decir, la intención, y se mantiene ardiendo. Se forman los patrones de comportamiento que reflejan la imagen de Dios en el hombre. Cada ritual en Levítico es una fórmula alquímica, cada sacrificio una renuncia interna, cada purificación una elevación de conciencia. Y en medio de este proceso aparece un símbolo que hemos venido siguiendo, la levadura. Desde el Éxodo hasta Levítico, la levadura ha sido tratada como símbolo de lo corrupto, lo impuro, lo fermentado por el deseo externo. Se prohíbe en los sacrificios, se evita en la Pascua, se limpia de las casas durante 7 días. Así como se nos dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. La levadura era sinónimo de corrupción, alteración, intervención humana. Representaba la conciencia caída, la mente confundida que intenta lograr por medios externos lo que solo puede recibirse desde adentro. Pero en el corazón de este laboratorio espiritual aparece algo nuevo, la gran reconciliación. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Levítico 23:17. Aquí, por primera vez, se ordena ofrecer a Dios un pan con levadura. Esto no es un error ni una contradicción, es más bien una revelación profunda. Luego de todo el proceso de purificación, luego de separar lo impuro, luego de pasar por el fuego del altar, el pan con levadura es aceptado como ofrenda santa. ¿Por qué? Porque ya no representa corrupción, sino transformación. Ya no es el símbolo de la carne que se eleva en la arrogancia, sino del espíritu que ha sido redimido, reconectado, integrado. El pan con levadura representa al hombre natural, con cuerpo, con deseos, con historia, que ahora ha sido reconciliado con su origen espiritual. Es la unión de lo humano con lo divino,
lo visible con lo invisible. Por eso se habla de dos panes, como si dijera, dos naturalezas, un mismo ser. El pan representa la sustancia de la conciencia. La levadura ahora representa el poder divino operando desde dentro, transformando al hombre común en un hijo del Altísimo. Lo que antes era símbolo de caída, es decir, levadura igual a pecado, ahora es símbolo de ascenso, levadura igual reino. Podríamos decir que Éxodo, el libro de Éxodo, representa la liberación del invierno interior. Es el despertar del alma que recuerda quién es. Levítico representa el trabajo de la primavera, la limpieza, la transformación, la alquimia que convierte el barro en oro. Y el pan con levadura ofrecido como primicia es el fruto de esa primavera interna. Es el hombre que ya ha recordado, es el yo soy en carne reconciliada. Es el símbolo de que ya no hay división entre lo espiritual y lo natural. Ahora vamos al Nuevo Testamento. A diferencia del hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y con ello los símbolos se elevan, cambian de forma, y la conciencia asciende. Jesús nos dice, en Mateo 13:33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Aquí la levadura ya no es el pecado, sino el poder del reino. Es el plan divino actuando en secreto. Es la imaginación en acción. El Dios que no viene de afuera, sino que obra desde dentro del hombre. Lo que antes era símbolo de la caída, ahora se convierte en símbolo del renacimiento. Lo que en el Antiguo Testamento era fermentación que apesta, en el Nuevo es fermentación que transforma. Lo que era símbolo del deseo sexual impuro, ahora es símbolo de deseo divino, espiritual y creador. Lo que antes representaba el pecado original, ahora representa el poder original del hombre, su imaginación. La levadura ya no infla la carne, expande el alma, eleva la conciencia. Es la chispa invisible que actúa en el silencio del subconsciente, transformando la harina en pan vivo y la uva en vino nuevo. Por eso, en su máxima expresión, la levadura llega a representar el esplendor de la conciencia que ha recordado su fuente, y lo hace a través de 2 imágenes. El pan leudado, ya no impuro, sino símbolo de alimento espiritual transformado por el reino. El vino, no como licor de embriaguez, sino como la sangre del nuevo pacto, la manifestación perfecta del deseo ya fermentado por el poder de Dios. La levadura alcanza así su máximo grado de gloria. Ha sido redimida por la conciencia del Cristo. Lo que una vez fue señal de muerte, ahora es el agente de la resurrección. Lo que representaba la caída, ahora anuncia su regreso. Del invierno de la tierra psicológica brota la primavera. De la sombra del deseo carnal surge la luz del deseo divino. Y lo que en otro tiempo fue símbolo de descomposición, ahora es la levadura viva que transforma todo desde dentro. Dios instruyó a Israel a comer pan sin levadura durante 7 días, como se nos dice en Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura. También en Éxodo 12:19 se nos dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. También en Deuteronomio 16:3 se nos dice, 7 días comerás con ella pan sin levadura. ¿Por qué 7 días? Según Neville, el número 7 representa el proceso creativo completo, no días literales, no es una medida de tiempo cronológico, sino una etapa interna en la cual una idea debe ser incubada, nutrida y protegida. En el Génesis, Dios crea el mundo en 7 días, culminando con la creación del hombre.
No son días solares, sino fases del pensamiento divino. Durante ese proceso, se nos instruye a comer pan sin levadura. ¿Por qué? Porque no debemos añadir nuestro propio cómo. No debemos intentar fabricar soluciones humanas. No debemos intervenir con la lógica o el ego. Como se nos dice en Éxodo 12:15, cualquiera que comiere leudado será cortado de Israel. Israel representa la imaginación consciente. Ser cortado de Israel es salir del estado creativo, caer en el razonamiento y abortar el proceso interno. Pero en una de sus parábolas, Jesús revierte todo tal y como se nos anticipó en Levítico. Como se nos dice en Mateo 13:33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí la levadura ya no es impura, sino divina. La mujer es el subconsciente, la parte receptiva de nuestra mente. La harina son nuestras creencias, las ideas que aceptamos como verdaderas. El número 3 representa la Trinidad, conciencia, subconsciente e hijo, es decir, el resultado. El acto de esconder simboliza el misterio. El plan divino no se revela, solo actúa. Acá podemos encontrar un paralelo con la simbología del sepulcro. Así como Jesús fue colocado en el sepulcro y en 3 días resucitó, asimismo la levadura trabaja en la oscuridad del silencio, invisible y oculta, pero su efecto es total, hasta que todo fue leudado o resucitado. Ahora, ¿qué es la levadura en el proceso de manifestación? La levadura, en el lenguaje simbólico de la Biblia y de la conciencia, representa el impulso humano de intervenir en el proceso creativo. Es el deseo de controlar el cómo, la lógica mental, la ansiedad, la impaciencia, el razonamiento que busca manipular condiciones externas para alcanzar lo que se desea. En el Antiguo Testamento se nos dice que durante 7 días no debemos comer pan con levadura. Este periodo simboliza el tiempo creativo, ese intervalo invisible entre el momento en que asumimos el deseo cumplido en nuestra imaginación y el momento en que se manifiesta en el mundo físico. Comer pan sin levadura significa alimentar nuestra conciencia únicamente con la sustancia pura del deseo cumplido, sin añadirle razonamientos, planes, dudas ni esfuerzo humano. Es decir, la masa, nuestra conciencia, no necesita que tú le pongas levadura, es decir, tu idea de cómo lograrlo. El plan divino ya está actuando en silencio. ¿Qué significa comer pan con levadura? Significa dudar del proceso, intentar buscar señales externas, preguntarte cuándo, cómo, con quién, y si no pasa, querer tomar acciones físicas por desesperación, no por inspiración. Compararte con otros, creer que necesitas ayuda externa para que ocurra. Todo eso es interferencia. Es como abrir el horno antes de que el pan esté cocido. Eso desinfla el proceso. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La interrupción del proceso creativo, es decir, abortar la misión. La Biblia nos lo explica de esta manera en el libro de Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Este pasaje no habla de pan ni de casas físicas, habla de conciencia y de proceso creativo interno. El pan sin levadura simboliza la pureza de la conciencia creadora, libre de razonamientos humanos, dudas o intentos de controlar el cómo. Es la fe en el yo soy como única causa. 7 días corresponde al proceso completo de creación. El número 7 representa el ciclo completo del gesto creativo, desde la asunción del deseo hasta su manifestación. Durante este tiempo sagrado, no se debe intervenir con pensamientos de lógica, esfuerzo o control. Eliminar la levadura el primer día es el acto de renunciar desde el inicio a cualquier creencia en causas externas,
se hace limpieza total del templo interno, la casa, lo cual significa purgar la mente de todo pensamiento contaminado por el miedo, el esfuerzo o el cómo se va a cumplir. Ser cortado de Israel, metafísicamente representa el conjunto de estados de conciencia que saben quiénes son, es decir, los hijos de la promesa, los despiertos al poder del yo soy. Ser cortado de Israel significa entonces salir del camino creativo, volver a la ilusión del mundo externo, separarse de la promesa, es caer otra vez en el olvido. Durante 7 días debes vivir en la conciencia del deseo cumplido sin vacilar. Si en ese periodo dudas, intentas forzar o permites que el mundo te convenza de lo contrario, te cortas a ti mismo del Israel interno, la tierra prometida de tu nueva identidad. Antes de terminar este extenso episodio, que para mí ha sido una gran aventura bíblica y espiritual, hasta llegar a todas estas conclusiones, quiero regalarles un ejemplo práctico para que puedan realinear su labor imaginativa, teniendo en cuenta la importancia de la levadura en el proceso creativo. Esto es crucial porque precisamente la levadura, mal comprendida, puede ser lo que nos desconecte de la fuente creativa y nos expulsa del proceso de manifestación. Por lo tanto, no es algo que debamos pasar por alto si realmente queremos mejorar nuestra capacidad de manifestar conscientemente. Entonces les daré un ejemplo práctico donde el deseo es, por ejemplo, tener una pareja amorosa, estable y comprometida. Primero asumes el estado del deseo cumplido. Te acuestas en tu cama, imaginando que esa persona ya está contigo. Sientes la calidez, la conversación, el amor. Te sientes amado o amada. Descansas en ese estado como si ya fuera un hecho. El tiempo creativo, es decir, los 7 días simbólicos, aquí es donde debes comer pan sin levadura. ¿Qué significa esto? No busques en redes sociales si tu ex está saliendo con alguien, por ejemplo. No preguntes al universo si ya viene o si lo estás haciendo bien. No instales aplicaciones de citas, por si acaso. No hagas rituales, ni te aferres a afirmaciones compulsivas para forzar el resultado. En cambio, vives como si ya estuviera contigo, en paz, agradecido y sin mirar atrás. El resultado de esto es la manifestación que viene de forma inesperada, como toda verdadera creación. El plan divino se desplegó sin que tú lo diseñaras. El amor llega porque ya lo vivías dentro. Además, como un bonus track, te quiero regalar una técnica práctica para comer pan sin levadura durante los 7 días del tiempo creativo. He llamado a esta técnica el ayuno del cómo. Cada vez que aparezca en tu mente una duda, una pregunta, una intención de controlar, haz lo siguiente. Primero, reconoce la interferencia. Tú dices, estoy intentando ponerle levadura a mi pan. Luego afirma en silencio, o en voz baja, no necesito saber cómo, porque el plan divino ya actúa en mí. Entonces siente el alivio, siente que te están sosteniendo. Luego vuelve a tu estado original. Recuerda el estado de haberlo recibido. Sonríe como quien ya lo tiene. Camina como quien ya es amado, abundante y sano. Esa es tu ofrenda sin levadura. Haz esto cada vez que tu mente quiera controlar. Y si lo haces durante tu semana creativa, el tiempo que sea necesario según tu fe, habrás honrado el símbolo de comer pan sin levadura como un acto de confianza absoluta en tu imaginación. Las conclusiones a las que podemos llegar gracias a este episodio son las siguientes. La masa no necesita levadura, es decir, tu conciencia no necesita ayuda. El deseo ya está vivo, el proceso ya comenzó. El pan se está cocinando, el vino está fermentando. Tu único trabajo es vivir como quien ya ha recibido. Porque, como bien dijo Jesús, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió hasta que todo quedó fermentado. Y esa mujer
Eres tú en tu estado receptivo, oculto y confiado. Amigos, eso es todo por hoy. Con esto cerramos este episodio, que para mí ha sido una profunda exploración del misterio oculto en la levadura y su recorrido simbólico desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ha sido sin duda una travesía por los pasajes más velados de la Escritura, no para encontrar historia, sino para recuperar memoria y redimir así los símbolos que antes nos parecían impuros o contradictorios. Ahora sabemos que la levadura, lejos de ser enemiga del proceso creativo, es su clave final cuando ha sido comprendida y consagrada. Primero se quita para entrar en el silencio del yo soy, y solo después, cuando la conciencia está limpia de interferencias, se introduce nuevamente, pero ya no como deseo contaminado, sino como fuerza expansiva que fermenta la fe asumida. Que esta enseñanza te acompañe en tu proceso, que no solo comprendas el símbolo, sino que lo vivas. Y que cada pan sin levadura que hornees en tu conciencia sea seguido a su tiempo por panes con levadura, primicias presentadas al yo soy, frutos sagrados de tu fe perseverante. Nos reencontramos en el próximo capítulo, donde seguiremos desentrañando los símbolos eternos del alma y donde seguiremos explorando las enseñanzas de Neville Goddard. Que la paz y la abundancia estén siempre con ustedes. Hasta pronto.